¿Cuántos traen sus manos para alabar al Señor, hermano? La verdad que la sacúdese porque ahorita está fresquecito y uno como que quiere estar entumido, pero no. Use sus manos para alabar al Señor. ¿Cuántos traen su voz para alabar al Señor, hermanos? Vamos a cantarle, como dice este salmo, con gozo, con júbilo a nuestro Salvador. Incline su rostro y vamos a presentarnos al Señor en oración. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana preciosa que nos regalas la vida, la salud, Señor. Nos permites gozar de tu casa, Señor, y de la comunión de los unos con los otros, Señor. Gracias, Padre celestial, porque hasta este día has estado con nosotros, Señor. Te agradecemos. En esta mañana nos disponemos a bendecir tu nombre a través de nuestra alabanza, de nuestros cantos, Señor. Muévete en cada corazón, Señor. Padre celestial, no somos dignos de acercarnos a tu presencia, Señor, pero tú en tu misericordia lo permites. Agrádate de ellos, Señor, de cada alabanza, Señor. Usa mi vida, Padre celestial, y la de los músicos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, que nuestra alabanza pueda llegar hasta el cielo y tocar tu corazón. Te agradecemos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Por esto le cantamos, la alabamos con todo el corazón. Use sus manos para alabar al Señor, hermano. Es como
cantamos y le adoramos. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo. Aleluya, te cantamos y te exaltamos. El tiempo de la canción llegó, los cielos destilan gloria y salvación, la tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo. Y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo. La canción llegó, los cielos destilan gloria y salvación, la tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu luz. Y yo voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo. Y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo. Y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo.
Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Cuántos hay que le canten y le alaben en esta mañana? Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Donde puedo estar en su presencia, me cambiará. Puedo escuchar el dulce sonar a Cristo exaltar. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Alabanzas daré con los
Señor escucha nuestra alabanza. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que allá como en el cielo también le alabamos aquí en la tierra. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. Aleluya, nadie como tú, Señor. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Cantaré, cantaré, que vuelves Dios, cantaré, cantaré, el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. Aleluya, nadie como tú, Señor. Tú reinarás siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será siempre y siempre, no cambiará. Cantaré, cantaré, que vuelves Dios, cantaré, cantaré, porque es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. Aleluya, nadie como tú, Señor. Nadie como tú, maravilloso Salvador. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, nadie como tú, nadie como tú.
maravilloso, glorioso, especial para nuestras vidas. Te exaltamos, tu pueblo te alaba en esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos pueden elevarle su canto al Señor? Que llegue hasta el cielo, amén. Te exalto, Señor. Te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos, Cántale con todas tus fuerzas. no nos dimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, en el cielo, adoramos solo a ti, como en el cielo, rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, en el cielo. Alábele con todo su corazón, Él está en este lugar, te exaltamos, Dios. Aleluya, maravilloso Señor. En el cielo, te adoramos solo a ti, en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, en el cielo. Aleluya. Dice en Salmos 42, se los compartía
el domingo antepasado, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ya está aquí, hermanos. Presente su alabanza delante del Señor. Dígale: aquí están mis manos. A lo mejor algunos están cansados, la semana fue agobiante, pesada, pero aquí está ya, hermanos. Aquí está en la presencia del Señor. Puede levantarle sus manos. Dígale: te levanto mis manos a ti, rindo mi alabanza a ti, Señor, maravilloso Salvador. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Dígaselo al Señor, clame a Él. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Dígaselo al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil
gloria por siempre. Levántele su alabanza al Señor, sus manos en alto, dígale: aquí estoy, Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, sí, Señor, una unción que me hace cantar. Aleluya. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, sí, Señor, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis ganas se van. Nuevas fuerzas me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, aleluya, te adoramos, Señor, maravilloso eres, te exalto, Señor. Aleluya, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Cuántos hay que le alaben en esta mañana? Den una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Qué bendición tan grande el poder visitarles nuevamente, y pues le enviamos un saludo al pastor donde quiera que esté, ¿verdad? Que se esté gozando por allá, y le agradezco mucho la invitación para estar aquí. Los cristianos somos bien privilegiados, hermanos. Gozamos de tantas bendiciones de parte de Dios. Dios es tan bueno con nosotros que, a pesar que muchas veces le fallamos, Él siempre está a nuestro lado. Y aun y cuando le fallamos, nos da 1, 2 y 3 oportunidades de volver otra vez a Él y de volver a tener esa comunión íntima con Él. Pero la verdad, no tenemos cómo agradecer tanta bondad de Dios. Bueno, es tan bueno con nosotros que dio a su Hijo. Imagínese, ¿cuánto nos amará que entregó a su Hijo por usted y por mí? Así de que somos muy bendecidos de parte de Dios. Hermano, lo invito por favor a que vaya al segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Voy a leer unos versículos de ese pasaje. Segundo de Samuel, capítulo 12. Me va diciendo amén quien lo vaya ya encontrando. Muy bien, segundo de Samuel, capítulo 12. Leo a partir del versículo 1 y hasta el versículo 10. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que
que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Señor, en esta mañana te bendecimos. Gracias por permitirnos adorarte, Señor. Qué gozo tan enorme poder levantar nuestras manos y adorarte, Señor, y abrirte nuestro corazón y glorificarte, Señor. Tenemos tantas cosas, Señor, que agradecerte, que nos faltarían las palabras, Señor, y nos faltaría el tiempo. Pero hoy estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo nos toque, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón y nos traiga la palabra, Señor, y nosotros tengamos la humildad para recibirla, y así glorifiquemos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mi querido hermano. Gracias por estar en pie. Había un hombre que nunca creía lo que le decían acerca de su comportamiento cuando se ponía happy. Este hombre tomaba, y como decían los abuelos, ¿verdad? Se ponía hasta las chanclas. Y entonces le decían a él lo que él hacía cuando tomaba, y él no lo negaba rotundamente. Él decía que no era cierto, que él nunca decía esas cosas y que nunca se comportaba de esa manera. Hasta que un día su esposa, sin que él se diera cuenta, lo grabó cuando andaba con unos alipuches de más, y lo estuvo grabando todo ese tiempo. Y entonces un día, cuando ya se le había pasado la borrachera, la esposa le dio la grabación y le dijo: si tienes valor y te atreves a verlo, ahí está, es una filmación tuya de ayer. Y el hombre lo hizo, y cuando vio el video de lo que él andaba haciendo y de cómo se comportaba cuando tomaba, fue algo muy impactante para él. Él ya no podía ahora negar la verdad de su condición. Ahí estaba grabado, ahí estaba en una filmación su proceder, su conducta y todas las palabras que él decía. Yo creo que muchos de nosotros, mi querido hermano, quizás cambiaríamos
el rumbo de nuestra vida o cambiaríamos la forma de comportarnos si de repente alguien nos grabara por 2 o 3 o 4 días, que nos grabara cuando nos levantamos, cuando estamos en la casa, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la iglesia, cuando salimos y convivimos con amigos o hermanos, que nos grabara y nos diera ese video y nosotros nos viéramos ahí. Quizás viéramos algunas cosas que no nos gustarían y diríamos: híjole, se me hace que yo necesito cambiar esto y esto. Ahora vamos más allá todavía. Imagínese usted que se pudiera grabar lo que pensamos, o se pudiera grabar lo que hay en nuestro corazón y que alguien nos lo pusiera en una pantalla gigante y nos dijera: mira, aquí están todos tus pensamientos y aquí está lo que hay en tu corazón, lo que sucede dentro de ti. Vuelvo a insistir, quizás muchos de nosotros cambiáramos nuestro proceder y la forma en que nos comportamos. Cuando el corazón de David se endureció y cayó en pecado, esto fue lo que necesitó. Esta historia que se le dice a él es como si fuera una grabación de lo que él estaba haciendo, pero no se percataba. Se le tuvo que dar una perspectiva externa de lo que él estaba haciendo para que de esa manera él pudiera entender que aquella persona que había actuado tan duramente era él, el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Era él el que estaba haciendo aquello. Era él quien había pecado tremendamente. Le digo algo, hermano, usted y yo tenemos un enemigo que no va a vacilar en destruirnos si nosotros le permitimos entrar a nuestra vida. Ese enemigo se llama pecado. Yo digo que es el número 1, porque este enemigo, si nosotros se lo permitimos, tiene el potencial de poder destruir nuestra vida espiritual completa. Tiene el poder para destruir el matrimonio, para destruir la familia, para destruir su vida, para destruir a sus hijos. Si nosotros le damos entrada, si nosotros le abrimos una puerta, este enemigo puede destruirnos. Así que, mi hermano, mi intención en esta mañana es que meditemos un poco en lo delicado y lo grave que es el pecado. Y que si de alguna manera nosotros estamos en él, lo abandonemos inmediatamente esta tarde y le pidamos perdón a Dios. Usted dirá: hermano, pero está hablando con cristianos. Sí, yo lo sé. Yo sé que estoy hablando con cristianos. Pero nuestro enemigo, el diablo, anda acechando a nosotros los creyentes, los que nos alejamos del pecado, porque nos quiere hacer volver a nuestra antigua vida, nos quiere hacer caer, porque sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros debemos también ser conscientes que queda poco tiempo para que el Señor venga por su iglesia y la levante, de tal manera que mientras Él anda aprovechando la oportunidad para hacernos caer, nosotros necesitamos aprovechar la oportunidad para afirmarnos cada vez más. Dice amén. Estar firmes en nuestras convicciones, en lo que creemos. Y si por alguna razón llegamos a caer en algún pecado, nos alejemos inmediatamente. Mire qué interesante lo que el Señor le hace ver a David. A mí esto me parece sumamente importante. Dios va a hablar a David acerca de su pecado, pero la conversación toma un giro muy importante, porque lo primero que le hace ver a David el Señor es su vida. Lo primero que le hace ver son todas las bendiciones que Él ha derramado en su vida. Le abre los ojos y le dice en los versículos 7 y 8 del capítulo 12 lo que Él ha hecho con él. Le dice: David, yo te ungí por rey sobre Israel. Yo fui, David, el que te puso en esa posición. Y no solo eso, cuando Saúl te andaba persiguiendo para matarte, David, yo fui el que te libró de la mano de Saúl. En otras palabras, yo
te he puesto en la posición en la que estás. Y yo te he protegido durante todo este tiempo. Cuando tu vida ha corrido peligro, yo te he protegido. Y no solo eso, David, te di la casa de tu Señor. Te he bendecido de una manera grande y maravillosa. Te di la casa de Israel, te di Judá. Y si esto fuera poco, le dice el Señor a través del profeta, te habría añadido mucho más. O sea que la vida de David era una vida envidiable porque él lo tenía todo. Él había enriquecido a David, le había dado una gran familia, le había dado posesiones, le había dado fama, le había dado poder. Dios lo había librado de todos sus enemigos. David gozaba de toda la bendición completa de la mano de Dios. No había cosa que él no quisiera que la pudiera conseguir por medios legítimos, porque era un hombre rico que tenía autoridad y que tenía mucho poder. Estaba bendecido por la mano de Dios. Y aparte Dios le había dado sabiduría e inteligencia para poder ser un rey bueno para Israel. Dice la Escritura que David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Mi hermano, si una cosa debemos reconocer usted y yo en esta mañana es las grandes bendiciones que tenemos de parte de la mano de Dios. Y como dice la Escritura, nuevas son cada mañana. Oiga, muchas veces Dios nos concede hasta las chiplezas que tenemos a veces. Recuerdo la ocasión que un hermano evangelista platicaba, pues él había dedicado toda su vida a servir al Señor, había dejado su profesión de abogado para dedicarse a servir al Señor y se casó y tenía 3 hijos. Y dice que en una ocasión, pues sus hijos le dijeron, papá, pues queremos conocer el mar. Y pues él así como que volteó y lo vio y dijo, pues algún día, hijos míos. Usted sabe que para ir al mar y para llevar a 5 pues no es tan barato, ¿verdad? Realmente es caro. Si mucho lo llevaremos aquí a los balnearios de Zaragoza, ¿no? De por ahí, a las Sanitas. Pero ellos querían ir al mar y él fue con el Señor y le dijo, Señor, mis hijos quieren conocer el mar. No tengo yo economía para llevarlos, pero si a ti te place, Señor, pues provee lo necesario para llevarlos a que conozcan el mar. Oiga, hermano, dice que al poco tiempo él recibió una llamada de una persona que le dijo, hermano, el Señor puso en mi corazón que le regalara a usted y a su familia un viaje al mar. Oiga, espérese, hermano. Y le agrega y le dice, avión pagado para todos y hotel pagado, es todo incluido para todos. Hermano, le digo una cosa, a veces el Señor derrama bendiciones sobre nosotros, hasta esas chiplezas. La mano de Dios es tan generosa con nosotros que nosotros tenemos que reconocerlo cada momento, cada instante. No tenemos todo lo que quisiéramos, pero tampoco nos estamos muriendo de hambre. Oiga, pues si nomás veas, ay, sí, no se crea. Estamos bonitos, rozagantes, rellenitos, bendecidos por Dios. No nos falta. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, porque Él es amor, porque Él es misericordioso y porque Él dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, imagínese Él. Imagínese Él. Así que el Señor le hace ver a David todas las bendiciones que ha derramado en su vida. Antes de hablar acerca del pecado que cometió, le dice, David, ve todo lo que he hecho en tu vida, todo lo que te he bendecido, todo lo maravilloso que he sido en toda tu trayectoria. Hermano, estaba bendecido en todas las áreas de su vida, en todas, hermano. Pero hay algo más valioso todavía que tener la bendición de Dios y tener posesiones materiales. ¿Sabe qué es? La presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Si no tuviéramos nada, pero tuviéramos solamente la presencia de Dios,
Con eso nos bastaría. ¿Se acuerda de Moisés que dijo: no, no, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar, porque para mí lo más valioso, sea lo que sea, donde yo esté, es que tu presencia esté ahí. Y yo no quiero ángeles, no quiero decir que tu ángel está feo ni nada, pero yo no quiero ángeles. No me mandes ángeles, yo quiero tu presencia. Y no me voy a mover si tu presencia no va conmigo. Y el profeta se lo dijo a David. Mire cómo se lo dijo en 2 de Samuel 7:3. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Hermano, el Señor le dijo a David: yo te tomé de allá de detrás de las ovejas. Acuérdate que eras, David. No eras nada ni eras nadie. Y allá estabas tú, y yo hasta allá fui, y de allá vine y te traje, y de ser un cuidador de ovejas te puse por un príncipe sobre mi pueblo. Allá estabas en el anonimato, nadie te hacía caso, y de allá fui yo y te traje para ponerte por rey. Y le dice el Señor: yo he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti, David, he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Hermano, el Señor había estado con David, y su presencia había estado con él en todas partes, y el Señor se lo hace ver. Hermano, recuerde usted lo que usted y yo éramos cuando vivíamos en el pecado y estábamos alejados de Dios. Estábamos perdidos, hermano, teníamos vicios y adicciones, y hasta allá fue el Señor, y cuando no valíamos nada nos sacó de allá y nos dio una posesión para ser hijos del Rey. Y si no le parece a usted eso grandioso, a mí ser hijo de Dios, a mí ser hijo de Dios, yo que era una cucaracha, no sé qué era, hermano, pero no valía nada, estaba en pecado, hermano, no tenía futuro, y el Señor fue allá y me sacó. Y no porque yo tuviera valor, ni usted, ninguno teníamos valor, lo hizo por su gracia y por su misericordia. Estamos aquí por eso, porque a Él le plació escogernos. Pudo haber escogido a muchos mejores que nosotros, pero a Él le plació escogerlo a usted y a mí. Dice amén. ¿Se goza, hermano? Cuando nadie daba nada por usted, nada. Decían: este pobre ingrato se va a morir así. Y no daba nada por nosotros. Este no sirve para nada. Este ni estudia, ni hace nada. Y nosotros vivíamos así perdidos. El pecado nos tenía atrapados. Pero apareció el Señor y puso su mirada en nosotros. Y nos rescató. Y nos quitó todo el pecado que había en nuestra vida. Y nos quitó esos ropajes que apestaban a pecado, y luego nos vistió con ropas reales. Así dice la palabra, mi hermano. Eso fue lo que Dios hizo en nosotros, como lo hizo con David. Si una cosa, mi hermano, debe quedar clara para nosotros, es que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Su prosperidad, su salud, su familia, sus bienes, todo lo que usted tiene, su paz interior, su gozo, todo viene de la generosa mano de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces, mi hermano, cuando estamos así de bendecidos, nos confiamos en nuestra vida espiritual. Nos relajamos en nuestra vida espiritual. A veces creemos, hermano, que podemos vivir como sea y que siempre va a estar la bendición de Dios ahí. Y le digo algo, cometemos un error. Porque si algo debemos saber es que mientras estemos en el Señor, vamos a estar bien. Pero el día que nos alejemos de Él, hermano, usted va a experimentar algunas cosas que no se las recomiendo. Que no se las recomiendo. El día que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios, nos ponemos en riesgo de que el enemigo vaya y haga con nosotros todo lo que él quiere. David tuvo un descuido, una distracción. El capítulo 11, versículos 1 y 2,
nos registra el trágico pecado de David, la caída de David. Dice la escritura que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Voy a leer otra vez esto. En el tiempo de que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Y un día al caer la tarde se levantó de su cama. ¿Y qué hacía? Se paseaba sobre el terrado de la casa real. En lugar de haber ido a conducir al ejército a la batalla, como lo había hecho muchas veces, ahora David se queda y no va. Se acostumbró a la vida cómoda, se acostumbró de repente a relajarse, y eso fue su ruina moral y espiritual, hermano. Él tenía todas las bendiciones de Dios, él gozaba de todas las bendiciones, no había algo que quisiera que no pudiera recibir. Así que de repente él se acomoda a esa vida tan bendecida y entonces empieza a descuidarse un poco, y cuando debe ir a cumplir su misión de dirigir al ejército a la guerra, él se queda y anda por ahí paseándose muy tranquilo, muy descuidado, muy relajado. Y es cuando entonces observa a aquella mujer que codicia en su corazón. No obstante, todo lo que Dios lo había bendecido, David se descuida y no comprende que todo lo que tiene, lo tiene porque está bien su relación con Dios. Se le olvida que todo lo que ha recibido ha sido por la gracia de Dios, pero porque él está en obediencia. Pero en el momento que él se descuidó y pensaba que podía hacer lo que él quería, se dio cuenta que cometió un grave error. Porque el hecho de que estemos bendecidos, el hecho de que Dios nos haya sacado del pecado, el hecho de que seamos libres de las cadenas del pecado, no nos autoriza ni nos faculta para hacer todo lo que nosotros queramos y pensar que no va a haber consecuencias, mi hermano. Eso es un error del diablo. Eso es un error que nosotros cometemos y es una mentira del diablo. Mire lo que dice el capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Le dice el profeta, ¿por qué hiciste esto? David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué no tomaste en cuenta todo lo que era tu vida y todo lo bien que te ha ido? Mataste a Urías, David. Tomaste a su mujer y a él lo mandaste al frente de la batalla para que lo mataran. David, ¿qué fue lo que hiciste? Estabas bien, estabas bendecido, gozabas de toda la mano generosa de Dios y se te hubiese añadido mucho más. Pero tuviste en poco eso, tuviste en poco a Dios. El profeta Natán le declara a David que al haber cometido adulterio, al haber cometido homicidio, al haber cometido engaño, era culpable de tener en poco la palabra de Dios. Incluso el profeta le dice, palabra del Señor, me menospreciaste, me menospreciaste. Tuviste en poco mi palabra, David, tuviste en poco mi palabra y me menospreciaste, porque yo estaba contigo, yo te cuidaba, yo te di todo lo que tenías. ¿Por qué no valoraste todo eso que te he dado, hermano? Qué terrible es cuando los cristianos, mi hermano, no valoramos todo lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando lo tenemos en poco, cuando decimos, no pasa nada si hago este pequeño pecado, me arrepiento mañana y listo. Y el enemigo nos engaña y nos alejamos de Dios y decimos, no pasa nada, no pasa nada, mañana voy, pasado voy, mañana oro, después lo hago, después leo la palabra, y me empiezo a alejar y me empiezo a alejar, y cuando menos pienso, el pecado me ha envuelto. Uno supondría, hermano, que la respuesta más correcta cuando somos tan bendecidos de parte de Dios, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? ¿Qué pasa cuando alguien es muy generoso con usted? ¿Qué pasa cuando alguien
siempre está cuidando de usted y le está al pendiente, y de repente cuando necesita algo acude a ayudarle. Yo le pregunto, ¿qué hay en su corazón para con esa persona? ¿Qué hay? Gratitud, agradecimiento. ¿Y qué hace uno cuando uno quiere retribuir lo que aquella persona ha hecho por uno? ¿Qué hace? Busca la manera de hacer lo mismo. O sea, si él ha sido así conmigo, ¿cómo voy a ser yo con él? Yo quiero ser de la misma manera, porque quiero que él note lo agradecido que estoy por todo lo que ha hecho conmigo. Y aquí es precisamente, mi hermano, lo que se presenta. Uno pensaría que David debería haber estado alerta de no fallarle a ese Dios grande y maravilloso que lo había llevado hasta esa posición. Mire, me ha tocado a mí muchas veces aconsejar a jóvenes cuando estuve de líder de jóvenes. Recuerdo mucho el caso de una jovencita que tenía un cierto trabajo, pero eran trabajillos de esos así, ¿cómo le dijera? Sencillos. Pues de repente mesero en un restaurante en El Paso, de repente trabajando en un Subway o en un Wendy's, y pues ahí más o menos le bendecía a Dios. Pero de repente el Señor le abre una puerta para trabajar en otro lugar, y en aquel lugar iba a ganar 3 o 4 veces más de lo que ganaba, y aparte iba más acorde con la profesión que tenía, con el estudio que tenía. Y entonces va conmigo y me dice, hermano, es que no sé qué hacer, si aceptar o no aceptar. Le digo, yo creo que es una bendición de parte de Dios lo que te va a dar por tu fidelidad. Porque si le digo algo, esa persona era muy generosa, era una jovencita muy generosa, muy generosa. Y le digo, yo creo que Dios te está bendiciendo a través de eso, por lo generosa que eres. Pero si lo aceptas, yo te recomiendo que lo aceptes. Nada más te voy a decir qué tienes que hacer. Ten cuidado de no alejarte de Dios, y ten cuidado de no dejar de congregarte. Y me dijo, amén, hermano. Yo le dije al Señor que iba a hacer lo que usted me aconsejara, lo voy a aceptar. Y lo aceptó. Y Dios le empezó a bendecir mucho más que antes. Pero ¿sabe qué pasó a vuelta ya de eso? 6 años. Ya ni siquiera en la iglesia está. Ya sube ahí videos en Face, con amigos, en parrandas y en todo. Y me dio mucha tristeza a mí. Pero también, así mismo me decía, ¿cuánto riesgo hay a veces cuando Dios nos bendice tanto? Y cuando nos descuidamos, cuando no reconocemos y decimos, estoy bien y me seguirá yendo bien porque estoy tomado de la mano de Dios. Y yo sé que el día que me despegue poquito de la mano de Dios, yo sé que me va a ir mucho mal. Hermano, hay tantos y tantos casos de ese tipo. Yo pudiera mencionar varias historias, hermano, de personas que están bien, pero que de repente Dios les abre una puerta donde les va a bendecir mucho más por esa fidelidad que han mostrado, y de repente, ¡pum!, se alejan del Señor. Y David, que estaba en esta posición tan bendecida, comete el error de distraerse y de no reconocer que todo lo que tiene es de parte de Dios. Así que el profeta Natán va con él y le muestra a través de esta historia una grabación de lo que él había hecho. Y le dice, David, te voy a platicar una historia. Y claro, David era un hombre de Dios y era un hombre justo, por eso su enojo. Por eso dice, ese tal hombre tiene que morir. ¿Cómo es posible que hiciera eso? David no se daba cuenta que lo que aquel hombre hizo era lo mismo que él había hecho. Y a veces nosotros, mi hermano, no nos damos cuenta. Es increíble. A veces no nos damos cuenta cómo nos estamos alejando de Dios. A veces pensamos que al cometer los 3 pecados no va a pasar absolutamente nada, y seguimos haciéndolo. Ya lo vemos como cosa normal, sin saber que el día de mañana ese pecado nos va a cobrar la factura.
Dice la escritura que la paga del pecado es, sí, mi hermano, no hay otra paga. El pecado lo engaña y lo engaña y lo engaña y le dice que le va a ir bien y le dice, ves, no pasa nada si no vas a la iglesia, ves, no pasa nada si oras, ves, no pasa nada si no te congregas, no pasa nada. Lo engaña y lo engaña, pero la paga final es la muerte. ¿Qué le dijo el enemigo a Adán y Eva? No les va a pasar nada, coman del fruto. No es cierto eso que dicen. No le hagan caso a Dios. Coman de fruto, no les va a pasar absolutamente nada. Al contrario, les va a ir mejor porque van a ser como Dios. Y aquellos escucharon la voz. Y ya usted sabe todas las consecuencias que se vinieron. Se enciende el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y le dice a Natán, vive Jehová, que aquel es digno de muerte y debe pagar. Y le dice el profeta, tú eres aquel hombre. David, tú eres el que está haciendo eso. Es muy fácil a veces ver el pecado en otros, ¿no es cierto? Nosotros somos champion en ver el pecado en otro. Oiga, cuando vemos que alguien anda fallando, nosotros hasta venimos y le decimos al pastor, ¿verdad? Pastor, fíjese que vi a la hermanita, ¿se acuerda? Andaba ya la tremenda. Y hasta le agregamos más de lo que es. Pero cuando se trata de nosotros, ay no, es que yo hago esto porque por esto. Y lo justificamos. No, es que yo hice esto, pero no lo hice con mala intención. No, y yo así, pero cuando se trata de otros somos duros. Pero cuando se trata de nosotros somos misericordiosos. Y era lo que le estaba pasando a David. David, esto que hiciste es muy grave. Eres el representante de Dios en ese reinado. Todo el pueblo sabe que Jehová Dios fue el que te puso ahí. Todo mundo sabe que tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Y mira lo que acabas de hacer. O sea, ¿tú crees que esto le va a hacer buena fama a mi nombre? ¿Tú crees que la gente va a pensar que yo soy un Dios justo y poderoso cuando permito que tú hagas esto? Al revelarle a David los graves pecados que había cometido, ahora se le van a decir las consecuencias que él va a tener que pagar por eso. Porque sabe una cosa, hermano, Dios en su bondad, puede ser que cuando nos alejamos de Él y pecamos, puede ser que si nos arrepentimos el Señor nos levanta, si somos sinceros, nos saca de esa condición de pecado y nos levanta. Pero mi hermano, las consecuencias de lo que hicimos, eso no se puede borrar. Eso no se puede borrar. Imagínese un hombre, como está pasando mucho ahorita, tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus hijos, se aleja del Señor y va y se mete con otra persona. Y aquella persona tiene un hijo. De repente aquel hombre se da cuenta que cometió un grave error y regresa al Señor y regresa con su familia. Y el Señor lo perdona porque es sincero. Pero yo le pregunto, ¿qué va a pasar con aquella persona y con el hijo? No van a desaparecer. Él ahora va a tener que cargar con eso y va a tener que hacerse responsable de aquel hijo. ¿Sí me explico, hermano? Lo que quiero transmitirle. Las consecuencias del pecado no se borran. Dios perdona, pero las consecuencias del pecado no se borran. Mire, una persona que andaba en las drogas, aquella persona de repente conoce al Señor y pasa mucho tiempo caminando con el Señor y de repente tiene una recaída y cae otra vez en las drogas y pasa un X tiempo y de repente se da cuenta que cometió un mal y regresa con el Señor, pero al poco tiempo muere por cirrosis hepática. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si Dios lo perdonó y lo restauró? Porque se hizo tanto daño en su cuerpo que eso ya no se puede borrar. Yo no quiero decir que el Señor no lo puede sanar, desde luego que sí puede,
Pero las consecuencias, a lo que yo me refiero, es que el pecado trae consecuencias muy graves y muy delicadas, hermano. Y para los cristianos es más todavía. Deje usted que la gente de allá lo practique y lo haga, pero para los cristianos es terrible, hermano. Es como un cáncer que el día de mañana nos va a destruir, nos va a quitar la vida, y nosotros necesitamos alejarnos de él. A David se le dice: David, a partir de hoy no se va a apartar la espada de tu casa. Tú mataste y tú asesinaste, pues a partir de hoy también la espada estará en tu casa. Y vuelve el Señor a decirle: por cuanto me menospreciaste a mí, David, pecaste contra mí, tomaste a la mujer de Urías. Así ha dicho Jehová: yo haré, fíjese lo que dice el Señor, yo haré levantar el mal sobre ti en tu propia casa, y voy a tomar las mujeres, tus mujeres, delante de tus ojos, y se las voy a dar a tu prójimo, el cual vaya a ser con tus mujeres a vista del sol. Tú lo hiciste en secreto, David, pero yo lo voy a hacer en público, a pleno sol. Me menospreciaste, David, me tuviste en poco. Hermano, la vida de David después de eso fueron 25 años. En esos 25 años, hermano, tragedia tras tragedia tras tragedia. David perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió su familia, perdió la paz, perdió el trono, perdió todo, hermano. Y de sus propios hijos, mi hermano, de sus propios hijos. Vea lo grave y lo delicado que es el pecado. Le pido a mi hermano del teclado si puede pasar, por favor. El pecado es grave y es delicado y puede destruir nuestras vidas. ¿Alguno de ustedes anhelaría cambiar su vida que tiene ahorita por la que tenía antes? Sea sincero. Sea sincero. ¿Quién de ustedes cambiaría su vida que tiene ahorita como creyente a la vida que tenía antes? ¿Quién la cambiaría? Oiga, estaríamos locos. Estaríamos locos. Yo prefiero fallarle a todo el mundo y quedar mal con todo el mundo, pero con Dios no. Con Él no. Porque yo sé que en todo este trayecto de cristiano, que son casi 30 años, yo sé que lo que recibo y lo que tengo es por Él, por Él. Y yo sé que sin Él no puedo hacer nada, no puedo lograr nada. Yo sé que el día que yo me aleje de Él se me va a derrumbar todo, todo. Porque soy carne, porque soy débil, porque sé que mi fortaleza viene de Él. Y yo sé que necesito estar tomado de sus pies y de sus manos y decirle: Señor, no me quiero alejar de aquí. Y le digo algo, usted quizás ahorita en esta mañana esté pensando y diciendo: yo he cometido estos pecados. Ahorita actualmente estoy cometiendo este pecado. Le digo algo, la misericordia de Dios, cuando nos arrepentimos sinceramente, siempre estará ahí. Y yo lo invito en esta mañana, hermano, antes de que sea demasiado tarde, arrepiéntase hoy, pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, sí, reconozco que he hecho mal, reconozco que he pecado, Señor, aquí estoy delante de ti avergonzado, perdóname, Señor. Mire, porque cuando David se le dice y el profeta le dice: tú eres ese hombre, David se da cuenta y dice: he pecado contra Dios, me acabo de dar cuenta, estaba engañado, mi carne me engañó, pero he pecado, reconozco mi pecado. Y miren la respuesta del profeta: David, no morirás. Hermano, ¿qué hubiese pasado si David no confiesa su pecado? Iba a pagar las consecuencias. Pero cuando lo escucha el profeta, le dice: el Señor te ha perdonado, no vas a morir, pero vas a pagar las consecuencias de lo que hiciste. David estaba tan dolido de lo que hizo,
Y sabía el riesgo en el que estaba, hermano, que usted puede leer el Salmo 51. Lea el Salmo 51, hermano. Ahí va a ver usted la agonía de David cuando pasó por ese proceso. Y le dice y le grita a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame, Señor, límpiame, lávame, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Vuélveme ese gozo que yo tenía antes. Ahí estaba David, hermano. Y el Señor lo perdonó, el Señor lo levantó, el Señor tuvo misericordia de él por ese arrepentimiento genuino. Pero muchos, mi hermano, endurecidos, no han tenido esa oportunidad y han muerto incluso perdidos en ese pecado. Cuando habían conocido al Señor, cuando habían experimentado sus bendiciones, se alejaron, pensaron que nada pasaría y terminaron perdiéndolo todo, hermano, todo. Y yo hago un llamado hoy a usted, hermano. Pídele perdón a Dios, reconcíliese con Él, confiese si está haciendo algo mal, porque el Señor está hoy aquí para perdonarnos. La intención del Señor al darle a conocer a David su pecado no era para condenarlo, no era para destruirlo. ¿Sabe para qué era? Para que se arrepintiera. Porque así es el Señor. A veces nos hace ver nuestros pecados de una manera y otra, porque nos anda buscando para traernos otra vez al redil, traernos otra vez a la vida que teníamos con Él, porque es misericordioso, hermano. Y cuando Él nos hace ver el pecado, no es para condenarnos, es para decirnos: arrepiéntete y vuelve otra vez. Póngase en sus pies, hermano. Y yo le invito a que, pues tomando las medidas preventivas, venga aquí al altar y tengamos un momento de comunión con el Señor y podamos abrir nuestro corazón y ser honestos y sinceros con Él. El Señor conoce, hermano, todas las cosas. Antes de que nosotros las digamos, el Señor ya las conoce. Ya las conoce. Las confiese usted o no, el Señor las conoce. Pero hoy usted tiene la oportunidad, hermano, de poder confesarle al Señor de todo su corazón lo que está sucediendo en su vida. Usted tiene hoy la oportunidad de arrepentirse de los pecados que ha cometido, de no irse por esa puerta como vino y arriesgarse a ser destruido por el pecado. El pecado es algo con lo que no podemos jugar, hermano, porque es como jugar con fuego. Terminaremos quemándonos, terminaremos siendo afectados, y el Señor no quiere eso. En su misericordia el Señor quiere que usted de todo corazón y sinceramente se arrepienta, reconozca que está haciendo mal, porque hoy el Señor, como a David, nos dice: tú eres aquel hombre, tú eres el que está haciendo eso, tú me estás ofendiendo, me estás menospreciando, has tenido en poco mi palabra, y yo hoy te doy la oportunidad de que tú te arrepientas. Hable con el Señor, hermano. Abra sus labios, abra sus labios, hable con el Señor. Dígale: Señor, perdóname, Señor, perdóname, yo no quiero seguir adelante con esto, Señor, yo sé que esto me va a destruir un día. Gracias, Señor, por hablarme, gracias por hacerme ver, Señor, gracias por tu misericordia, Señor, porque hace tiempo que yo no disfruto mi vida cristiana, porque esto es como una espina que me molesta cada vez que doy un paso. Me molesta y me molesta, porque yo sé que